Nunca imaginé que la mujer a la que llamé casi segunda madre, durante más de 17 años, sería la misma que un día destrozaría mi vida con una sola llamada. Recuerdo con claridad la primera vez que la vi. Yo apenas tenía 23 años, recién llegado a Estados Unidos, con una maleta vieja, un inglés torpe y el corazón lleno de miedo e ilusión. Me habían dicho que en este país, si uno trabajaba duro, todo era posible. Y yo estaba dispuesto a darlo todo. Fue una amiga de la iglesia la que me habló de la señora Clara, una mujer de unos 50 años en ese entonces, dueña de varios negocios de limpieza y casas de renta. Ella buscaba a alguien de confianza, alguien que no solo trabajara fuerte, sino que también estuviera dispuesto a quedarse por mucho tiempo. Es como una madre para muchos de los que contrata, me dijo mi amiga. Te va a cuidar, créeme. Y así fue como llegué a su puerta. Clara me recibió con una sonrisa amplia, casi maternal, y con una frase que me marcó desde ese día. Si trabajas bien para mí, yo te voy a cuidar como si fueras de la familia. Yo, ingenuo y agradecido, le creí. Los primeros años fueron duros, como todo comienzo. Trabajaba jornadas larguísimas limpiando oficinas y casas de lujo. Muchas veces terminaba con las manos llenas de grietas por los químicos, con la espalda destrozada por cargar cubetas, pero siempre con una especie de orgullo silencioso. Estaba construyendo algo. Clara me pagaba puntual. A veces me daba consejos sobre cómo moverme con cuidado en este país siendo indocumentado, y poco a poco fui confiando en ella como en alguien de mi propia sangre. No había Navidad que no pasara en su casa, junto a su familia. Yo, que había dejado a mis padres y hermanos en mi país, encontré allí un refugio. Su esposo, don Ernesto, solía decirme, «Tú eres como un hijo para nosotros». Y esas palabras, aunque simples, me llenaban de una esperanza que me hacía seguir adelante. Con el tiempo, mi vida empezó a tomar forma. Logré rentar un pequeño apartamento, mandaba dinero cada mes a mi familia y hasta soñaba con ahorrar lo suficiente para traer a mi hermano menor a estudiar aquí. Y siempre, en cada paso, Clara estaba presente. Ella me aconsejaba, me regañaba a veces como lo haría una madre, y yo la obedecía con gratitud. Pasaron los años, y yo me convertí en su mano derecha. Ya no era solo el trabajador de limpieza. Clara me confiaba las llaves de todas las propiedades, me pedía que la ayudara a organizar cuentas, incluso me consultaba cuando quería tomar decisiones importantes en sus negocios. Sin ti, yo no sabría cómo manejar todo esto, me confesaba más de una vez. Y yo me sentía orgulloso. Orgulloso de haberme ganado un lugar. Orgulloso de haber construido esa relación de confianza. Pero la vida, lo aprendí después, tiene maneras crueles de mostrarte quién es quién. El verdadero quiebre comenzó cuando Clara empezó a tener problemas financieros. Una de sus hijas, Mariana, había hecho malas inversiones, y ella tuvo que sacar dinero de sus negocios para cubrirlas. Ahí fue cuando noté un cambio en su carácter. Estaba más irritable, más desconfiada, más fría. Una noche, mientras organizábamos facturas en su oficina, me lanzó una frase que me dejó helado. A veces me pregunto si he hecho bien en confiar tanto en ti. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Era la primera vez en 15 años que sentía que mi lugar en su vida estaba tambaleando. A los pocos meses, todo se derrumbó. Yo había escuchado rumores en la familia, que Clara sospechaba que alguien le estaba robando dinero, que se sentía traicionada por personas cercanas. Pero jamás pensé que esas sospechas caerían sobre mí. Hasta que un día, recibí la llamada que cambiaría mi vida. Inmigración llegó a la oficina preguntando por ti, me dijo uno de mis compañeros, con voz temblorosa. El corazón se me detuvo. Yo sabía lo que significaba eso. Alguien los había llamado. Alguien les había dado mi nombre. Y cuando, entre lágrimas y desesperación, fui a enfrentar a Clara, su respuesta fue como un balde de agua helada. Fui yo. No podía creerlo. ¿Cómo que fuiste tú? Le grité, con la voz quebrada. Ella, sin mirarme a los ojos, respondió con una frialdad que jamás había visto en ella. Me traicionaste. Yo confié en ti, y tú me fallaste. ¿De qué hablas? Exclamé, casi sin aire. Te he dado mi vida, mis años, todo mi esfuerzo. ¿Cómo puedes decir eso? Clara apretó los labios. Después de un silencio que pareció eterno, susurró.
Lo entenderás algún día. Ese algún día fue como una sentencia. Yo salí de allí sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. No solo me enfrentaba al terror de ser deportado, sino a la traición más cruel que jamás hubiera imaginado. La mujer que me prometió cuidarme como a un hijo, la que me abrazó en cada Navidad, la que un día me dijo que yo era parte de su familia, fue la misma que me entregó. Y lo peor es que no entendía por qué. Esa noche no pude dormir. Sentía rabia, tristeza, miedo. Pasé horas dándole vueltas a lo que había pasado, preguntándome qué había hecho yo para merecer eso. Fue entonces, en esa oscuridad, cuando recordé algo. Un secreto. Algo que yo sabía de Clara desde hacía años, algo que había guardado en silencio por lealtad, pero que ahora, después de su traición, se convirtió en mi única arma. Y ahí fue cuando lo decidí. Si ella quería destruirme, yo también revelaría la verdad. Hay noches en que el silencio se convierte en un enemigo. Esa noche, después de la confesión de Clara, el silencio me perseguía como un grito mudo dentro de mi cabeza. Me revolcaba en la cama pensando, ¿por qué? ¿Por qué me denunció ella? De todas las personas. El miedo a ser deportado me apretaba el pecho, pero había algo más fuerte aún, la rabia. La traición duele más que cualquier sentencia. Y yo no solo me sentía traicionado, me sentía usado, desechado, como si mis 17 años de lealtad no hubieran valido nada. Y fue en medio de esa tormenta de pensamientos cuando lo recordé. El secreto. Un recuerdo guardado bajo llave en mi memoria. Algo que vi, algo que escuché, y que en su momento decidí callar porque pensé que no era mi asunto. Pero ahora todo había cambiado. Retrocedí en mi mente a unos 5 años atrás. Una tarde llegué más temprano de lo usual a una de las propiedades de Clara. Ella me había pedido que recogiera unos documentos de la oficina privada que tenía en una de las casas de renta. Cuando entré, la puerta estaba entreabierta y alcancé a escuchar voces. Me quedé quieto, porque reconocí la voz de Clara, pero la conversación me heló la sangre. No podemos dejar rastro, Ernesto, decía ella con un tono nervioso pero firme. Si los federales llegan a revisar, nos hundimos. Tranquila, mujer, respondió su esposo. Mientras uses las cuentas a nombre de los inquilinos, nadie va a sospechar. Yo me quedé de piedra. No quise escuchar más. En silencio recogí lo que necesitaba y salí de ahí, como si nada. Pero desde ese día supe que Clara y Ernesto estaban metidos en algo oscuro. Lavado de dinero, evasión de impuestos, no sabía exactamente, pero lo intuía. Guardé silencio por lealtad, porque me repetía que no era mi problema. Ellos me daban trabajo, me trataban como familia, y yo no iba a traicionar esa confianza. Así me convencí durante años. Pero ahora, con todo lo que había pasado, esa información ya no era solo un recuerdo incómodo. Era mi única carta para defenderme. Al día siguiente decidí enfrentar a Clara de nuevo. La encontré en la oficina, revisando papeles como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía desbocado, pero mi voz salió firme. Clara, quiero entender por qué lo hiciste. Ella levantó la vista, y por primera vez en todos esos años, vi en sus ojos algo que parecía miedo disfrazado de frialdad. Ya no confío en ti, respondió seca. No hay más que hablar. Tragué saliva, intentando contener la rabia. ¿Y todo lo que sabes que yo sé de ti y de Ernesto? Le solté, mirándola fijo. El color se le fue de la cara. Por un instante, Clara dejó de ser esa mujer fuerte y controlada. Se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos, como si le hubieran arrancado el aire. No sé de qué hablas, balbuceó, pero su voz temblaba. Sabes muy bien de qué hablo. Me acerqué un paso más, bajando la voz. ¿Quieres que repita lo que escuché aquella tarde en la casa de renta? Ella golpeó la mesa con la mano, nerviosa. Cállate. El silencio que siguió fue como un cuchillo. Clara me miraba con odio, pero también con pánico. Yo sabía que había tocado su punto más débil. ¿Ahora entiendes? Le dije. No soy yo el que debería temer. Me di la vuelta y salí de la oficina, dejando a Clara en un mar de nervios. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Yo no podía confiar en nadie, ni siquiera en mis compañeros de trabajo. No sabía si alguno de ellos estaba de parte de Clara o si también habían sido engañados. Cada llamada desconocida me hacía saltar,
pensando que era inmigración buscándome. Pero, al mismo tiempo, sentía que ahora tenía unas bajo la manga. Ella me había querido hundir, pero yo tenía la capacidad de arrastrarla con su propio secreto. Una tarde recibí una llamada inesperada. ¿Eres tú? La voz de Ernesto, su esposo, sonaba seca. Sí, ¿qué quieres? Hubo un silencio incómodo antes de que él dijera. Clara me contó lo que insinuaste. Ten cuidado, muchacho. No sabes en lo que te estás metiendo. Me hervía la sangre. Yo sí sé, le respondí con firmeza. Y créeme, si sigo sintiendo que me quieren destruir, no voy a quedarme callado. Ernesto suspiró. Piensa bien lo que haces. Si hablas, no solo nos arruinas a nosotros, también te arruinas tú. Colgó sin esperar respuesta. Esa frase me dejó inquieto. ¿Qué quiso decir con que me arruinaba yo también? ¿Acaso me habían usado en sus negocios sin que yo lo supiera? Las dudas me comían por dentro. Y aunque quería mantenerme fuerte, había algo en mi interior que temía descubrir una verdad aún más dura. Esa noche, no aguanté más. Fui a visitar a Mariana, la hija de Clara, con quien siempre tuve una relación cercana. Ella me recibió confundida, pero me dejó entrar. Necesito saber la verdad, le dije directo, sin rodeos. Mariana me miró, nerviosa, jugando con las llaves en sus manos. ¿Qué verdad? Lo que hacen tus padres. El dinero. Las cuentas. Todo eso. Ella palideció, y al cabo de unos segundos, sus ojos se llenaron de lágrimas. No deberías meterte en eso, susurró. Créeme, no tienes idea de lo grande que es. Ya estoy metido, le respondí. Tu mamá me denunció a inmigración. ¿Sabes lo que significa para mí? ¿Para mi vida? Mariana me miró con horror. Ella hizo eso. Asentí con la cabeza, y vi cómo sus manos temblaban. Entonces no tienes nada que perder, dijo con la voz rota. Pero si vas a hablar, tienes que saberlo todo. Respiré hondo, mi corazón latiendo como un tambor. Dímelo. Ella me miró a los ojos, y lo que me reveló a continuación fue peor de lo que jamás imaginé. Cuando Mariana me miró con los ojos llenos de lágrimas, supe que lo que estaba a punto de decirme cambiaría todo. Ellos, balbuceó, apretando las llaves con tanta fuerza que le blanquearon los nudillos. Mis padres no solo lavan dinero, también lo esconden usando tus papeles. Me quedé helado. ¿Cómo que, mis papeles? Pregunté, con la voz quebrada. Mariana asintió, con un gesto de dolor. ¿Recuerdas todos esos contratos de renta que firmabas como testigo? ¿Todas esas veces que mi mamá te pedía que pusieras tu nombre en formularios para ayudar? Tragó saliva. Eran fachadas. Muchas de esas propiedades están registradas con tu información. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. La sangre me zumbaba en los oídos. ¿Quieres decir que, legalmente, yo aparezco vinculado a eso? Mariana bajó la mirada. Sí, y por eso mi mamá se adelantó a denunciarte. Si un día todo salía a la luz, ella necesitaba asegurarse de que tú fueras el chivo expiatorio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Todo tenía sentido. La traición de Clara no había sido un arranque de desconfianza. Era cálculo. Era estrategia. Ella había planeado entregarme para salvarse a sí misma. Me llevé las manos a la cabeza, desesperado. Dios mío. Grité. 17 años. Les di mi vida, Mariana. ¿Y ahora me quieren destruir de esta manera? Ella lloraba en silencio, incapaz de consolarme. Yo intenté decirle que no lo hiciera. Susurró entre sollozos. Pero tú conoces a mi mamá. Cuando decide algo, nadie puede detenerla. Sentí un vacío en el pecho, una mezcla de rabia y desesperación. No solo me habían traicionado, me habían usado como peón en un juego sucio que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro en mi apartamento, repitiendo las palabras de Mariana. Mi nombre estaba en documentos ilegales. Yo era, en apariencia, cómplice de todo. Y Clara, con su denuncia, no solo me estaba quitando el suelo de este país, me estaba entregando como escudo humano para cubrir su corrupción. Me miré al espejo, con las ojeras marcadas y los ojos rojos. ¿Qué hago ahora? Una parte de mí quería huir, esconderme, desaparecer. Pero otra parte, la más herida, la más traicionada, ardía con deseos de justicia.
Recordé los años de sacrificio, las noches sin dormir, los días de trabajo interminable. Recordé cómo había confiado ciegamente en esa mujer, cómo había creído que era como una madre para mí. Y de repente lo supe. No podía quedarme callado. Al día siguiente fui a buscar a Clara. La encontré sola en la oficina, revisando unas carpetas. Apenas me vio, apretó la mandíbula. Te dije que ya no tenemos nada de qué hablar. Me acerqué despacio, pero con la determinación marcada en cada palabra. Mariana me lo contó todo. Clara levantó la vista, y por primera vez, vi un destello de verdadero pánico en sus ojos. No sabes lo que dices. Sé perfectamente lo que digo, le respondí, firme. Me usaste. Pusiste mi nombre en tus negocios sucios. Y ahora quieres que yo pague el precio por ti. Ella respiró hondo, intentando recuperar su máscara de frialdad. Si hablas, te hundes conmigo. Tal vez, dije, con un nudo en la garganta. Pero al menos no me voy a hundir en silencio. Por un momento, nuestros ojos quedaron enfrentados. Ella, con esa mezcla de arrogancia y miedo. Yo, con la rabia de alguien que ya no tenía nada que perder. Clara se levantó lentamente de su silla, caminó hacia mí y susurró. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Yo le sostuve la mirada. Ni tú de lo que soy capaz después de lo que me hiciste. Me di la vuelta y salí, dejando atrás a la mujer que alguna vez consideré familia, pero que ahora era mi enemiga. Los días siguientes fueron un infierno. Cada llamada al teléfono me sobresaltaba. Cada patrulla en la calle me hacía pensar que venían por mí. Pero al mismo tiempo, cada minuto que pasaba fortalecía mi decisión. No me quedaría de brazos cruzados. Empecé a guardar pruebas. Copias de documentos, correos electrónicos, mensajes. Todo lo que pudiera demostrar que yo no era el cerebro detrás de esas maniobras ilegales, sino la víctima. Una madrugada, mientras revisaba unas carpetas viejas en el apartamento, encontré un contrato que me había hecho firmar Clara hacía años. Decía que yo era copropietario de una de sus propiedades. En ese momento no entendí lo que implicaba. Pensé que era solo un trámite inocente para ayudarla con unos papeles. Pero ahora, con los ojos abiertos, supe que era parte de la red de lavado. La rabia me quemaba por dentro. Me usó como su escudo. Grité, lanzando el papel contra la mesa. Pero en medio de ese torbellino de ira, también nació algo más, un plan. Una semana después recibí una citación oficial. Era lo que había temido desde el inicio. Inmigración me estaba llamando a presentarme. Me quedé con el papel en la mano, temblando. Ese era el principio del fin. Pero entonces recordé las palabras de Mariana. Recordé los documentos que había reunido. Y, sobre todo, recordé la mirada fría de Clara el día que me confesó que me había denunciado. No iba a dejar que me destruyera sin luchar. Guardé todos los papeles en una carpeta. Con el corazón latiendo como un tambor, me preparé para dar el paso que cambiaría mi vida. El día de la cita, caminé hacia la oficina de inmigración con las piernas temblorosas, pero con la decisión grabada en mi alma. No iba solo como acusado, iba como testigo de algo mucho más grande. Y cuando me senté frente al oficial, respiré hondo y dije las palabras que jamás pensé pronunciar. Tengo información sobre una red de lavado de dinero. El oficial levantó la vista, sorprendido. Y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. El oficial de inmigración me observaba con detenimiento, como si no supiera si debía creerme o no. Yo sentía las manos húmedas, pero mi voz salió clara, sin titubeos. Tengo pruebas. Y estoy dispuesto a hablar. Hubo un silencio denso en esa oficina. El oficial, un hombre de unos 50 años con gafas rectangulares, entrecerró los ojos y me dijo: «Explíquese». Saqué la carpeta que llevaba bajo el brazo y la puse sobre la mesa. El sonido seco del cartón contra el metal me hizo temblar por dentro. Esa carpeta era mi única arma, pero también una bomba que podía explotar en mis manos. «Mi jefa», dije con voz entrecortada, «la señora Clara y su esposo Ernesto, llevan años lavando dinero. Han usado mis datos, mis firmas, mis documentos, para encubrirse. Yo no sabía nada al principio, pero con el tiempo entendí lo que pasaba. Y ahora, tengo pruebas de todo». El oficial hojeó algunos papeles. Sus cejas se arquearon. «¿Está diciendo que usted fue víctima de fraude de identidad?» «Sí»,
contesté con firmeza. Yo confié en ella, como en una madre. Me pidió que firmara documentos, me decía que era solo para ayudar con trámites. Yo era ingenuo, y la veía como familia. Pero me usó. Y cuando tuvo miedo de que se descubriera todo, me denunció a inmigración para quitarme del camino. El oficial se quedó en silencio. Podía sentir el tic-tac del reloj en la pared como un martillo en mi cabeza. Finalmente, se levantó y dijo, «Espere aquí». Y se fue, dejando la carpeta bajo su brazo. Esa espera fue la más larga de mi vida. Cada minuto parecía una eternidad. Pensaba en mis padres, en mi hermano menor, en todo lo que había sacrificado. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto o si acababa de firmar mi sentencia definitiva. Después de lo que parecieron horas, regresó acompañado de otra oficial, una mujer de mirada aguda y porte autoritario. Se presentó como la agente Martínez. «Nos interesa lo que tiene para decir», me dijo. «Pero si quiere nuestra protección, necesitamos que coopere al 100%. ¿Está dispuesto?» Tragué saliva. Esa palabra, protección, era como una luz en medio de la oscuridad. «Sí, estoy dispuesto». La agente me pidió que relatara todo desde el principio. Cómo llegué a trabajar con Clara, cómo me gané su confianza, cómo me pidió firmar papeles, los diálogos que había escuchado entre ella y Ernesto, lo que Mariana me reveló. Cada palabra me desgarraba, pero también me liberaba. Era como soltar un peso que había cargado por años. Cuando terminé, la agente cerró su libreta y dijo, «Si lo que dice es cierto, esto es mucho más grande que un simple caso de inmigración». Esa frase me dejó pensando todo el día. Era cierto. Clara y Ernesto no eran solo empleadores abusivos. Eran parte de una red criminal que podría arrastrar a muchas personas. Y yo, sin quererlo, estaba en el centro de todo. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con miedo, y al otro lado escuché la voz de Ernesto. «Eres un malagradecido». Su tono era grave, amenazante. «Te dimos techo, comida, familia, y ahora nos traicionas». Me quedé en silencio, pero mi corazón latía con fuerza. «Yo nunca los traicioné», dije con voz temblorosa. «Ustedes me usaron». Ernesto bufó con desprecio. «Te estás condenando. Y créeme, Clara no va a caer sola». La llamada se cortó de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era una amenaza. Clara y Ernesto sabían que estaba hablando. Y ahora yo estaba en peligro. Los siguientes días fueron un torbellino. Los agentes me llamaban constantemente para pedir más detalles, más documentos, más recuerdos. Yo me convertí en su principal testigo. Y aunque me daban cierta protección, el miedo no desaparecía. Miraba por la ventana de mi apartamento cada noche, convencido de que alguien me vigilaba. Saltaba con cada ruido en el pasillo. Vivía con la maleta medio hecha, por si tenía que salir huyendo en cualquier momento. Pero lo más duro no era el miedo físico. Era el dolor emocional. Recordaba las navidades en casa de Clara, los abrazos que me daba cuando yo me sentía solo, las veces que me dijo que yo era como un hijo para ella. ¿Cómo se puede borrar todo eso de un corazón? ¿Cómo se transforma el cariño en odio tan fácilmente? Yo lloraba en silencio, no por miedo a la cárcel, sino por la herida de haber sido traicionado por alguien a quien amé como familia. Un día, la agente Martínez me llamó a su oficina. Su rostro era más serio de lo habitual. «Tenemos suficiente para abrir una investigación formal», me dijo. «Pero necesito que entienda algo. Si damos este paso, usted se convierte en testigo clave. Y eso significa riesgo. Ellos no se van a quedar de brazos cruzados». Yo asentí, con el alma encogida. «Ya no tengo nada que perder», respondí. «Solo quiero que se haga justicia». La agente me miró con una mezcla de respeto y compasión. «Muy bien. Prepárese. Esto apenas comienza». Esa misma noche, recibí un mensaje de Mariana. «Tenemos que vernos. Es urgente». Nos encontramos en un café discreto, lejos de la oficina y de los barrios donde solía trabajar. Ella estaba nerviosa, mirando hacia todos lados. «No deberíamos hablar aquí», susurró. «Si mis padres descubren que estoy en contacto contigo, me matan». «¿Por qué me llamaste?», pregunté. Mariana respiró hondo y me miró con lágrimas en los ojos. «Hay algo más que no te dije».
Algo que lo cambia todo. Me quedé inmóvil, sintiendo que el mundo se detenía. ¿Qué cosa? Ella bajó la voz, casi en un susurro. Mi mamá no solo te denunció a inmigración. También planea culparte de un crimen mucho más grave. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué crimen? Pregunté con un hilo de voz. Mariana tragó saliva y respondió con los ojos llenos de miedo. Un asesinato. Cuando escuché la palabra asesinato, sentí que el aire se me fue del pecho. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, apenas encontrando la voz. Mariana se agarraba las manos con desesperación. Hace unos meses, uno de los socios de mi papá desapareció. Era un hombre que empezó a sospechar de las cuentas falsas, de los movimientos de dinero. Mi mamá y mi papá se reunieron con él para arreglar las cosas. Y después de esa reunión, nadie lo volvió a ver. Tragué saliva. Un sudor frío me corría por la frente. ¿Estás diciendo que ellos lo mataron? Mariana bajó la mirada, llorando en silencio. Yo no lo vi, pero escuché a mi mamá discutir con Ernesto después de esa noche. Ella gritaba, «Te dije que no lo dejara sangrando en el carro». Y él le respondía, «Cállate, Clara, ya está hecho». Me quedé en shock. La mujer a quien yo había considerado casi una madre, no solo me había traicionado, no solo me había usado como fachada, también tenía sangre en las manos. Y si la investigación sigue adelante, añadió Mariana, con la voz quebrada, van a intentar cargar todo eso sobre ti. No solo el dinero, también el asesinato. Sentí que el mundo se me venía abajo. Yo, un simple inmigrante que había llegado con sueños de trabajar honradamente, ahora estaba atrapado en una telaraña criminal que me pintaba como el monstruo de una historia que no era mía. Al día siguiente, me reuní con la agente Martínez. Le conté todo lo que Mariana me había revelado. Al principio frunció el ceño, como dudando, pero luego dijo, «Esto confirma nuestras sospechas. Hemos seguido de cerca a Clara y a Ernesto por años, pero nunca tuvimos a alguien tan cerca de ellos. Si lo que su hija dice es cierto, este caso no es solo de fraude. Es un caso federal de homicidio». Me miró a los ojos con seriedad. «¿Está dispuesto a testificar si es necesario?» Mi corazón latía con fuerza. El miedo era inmenso. Si hablaba, no habría vuelta atrás. Clara me odiaría más que nunca. Ernesto me buscaría para callarme. Y si algo fallaba, podría terminar deportado y acusado de crímenes que jamás cometí. Pero también sabía que quedarme en silencio sería aceptar la destrucción que ellos habían planeado para mí. Respiré hondo y respondí, «Sí, estoy dispuesto». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Me pusieron bajo protección especial. Los agentes me llevaban a lugares distintos para declarar, revisaban mi seguridad, me pedían detalles una y otra vez. Yo revivía cada momento de esos 17 años, las firmas, los diálogos, las sospechas, los pequeños detalles que nunca había comprendido del todo. Y en cada recuerdo, sentía la puñalada de la traición más honda. A veces lloraba en silencio en el cuarto donde me tenían protegido. No por miedo, sino por duelo. Porque perdí algo más que un trabajo. Perdí la ilusión de que la bondad de Clara había sido real. Perdí la idea de que era parte de una familia. El día del juicio llegó como una tormenta. Clara y Ernesto fueron arrestados en un operativo que salió en todos los noticieros locales. Cuando vi sus rostros en la televisión, mi corazón se apretó. Clara mantenía esa expresión dura, como si nada pudiera derrumbarla. Ernesto bajaba la cabeza, pero aún transmitía arrogancia. Yo era el testigo clave. Frente a la corte, con las luces y los murmullos alrededor, conté mi historia. Cada palabra me dolía, porque era como arrancar de raíz los recuerdos de casi 2 décadas. Pero también sentía fuerza. Porque no estaba mintiendo. Porque todo lo que decía era verdad. Me usaron, dije, mirando directo al jurado. Yo confié en ellos. Y cuando ya no les serví, me quisieron destruir. Los documentos, las grabaciones, los testimonios de Mariana, todo empezó a encajar. La red de lavado, los movimientos ilegales, y finalmente, las sospechas del asesinato. Clara me observaba desde su asiento, con los ojos llenos de un odio que jamás había visto. Pero yo ya no era el joven ingenuo que le obedecía sin cuestionar. Ahora era el hombre que, a pesar del miedo, había decidido hablar. El veredicto llegó semanas después,
culpables. Clara y Ernesto fueron condenados a años de prisión, con cargos de lavado de dinero, fraude y complicidad en homicidio. Mariana, aunque destrozada, fue clave para que todo saliera a la luz. Y yo quedé libre de toda acusación. Los agentes me ayudaron a regularizar mi situación en el país como parte del programa de protección a testigos. Por primera vez en casi 2 décadas, ya no vivía con miedo a la deportación. Pero aunque legalmente estaba libre, emocionalmente cargaba una herida profunda. A veces me despierto en la madrugada y recuerdo los abrazos de Clara, las navidades en su casa, las veces que me decía que yo era como un hijo. Y me duele. Me duele saber que todo era una farsa, una máscara para usarme. Pero también aprendí algo valioso, que incluso en medio de la traición más cruel, uno puede encontrar fuerza para defenderse. Que la verdad, aunque duela, siempre tiene un poder más grande que la mentira. Hoy sigo adelante. Trabajo honradamente, aunque ya no confío tan fácilmente. Pero cada día agradezco que tuve el valor de hablar. Porque si me hubiera quedado callado, ellos habrían destruido mi vida por completo. Miro atrás y pienso, Clara creyó que podía enterrarme con una llamada. Lo que nunca imaginó es que esa misma traición sería lo que la hundiría a ella. Y si algo quiero dejar con esta historia, es esto. La traición puede venir de quien menos lo esperas, incluso de quien llamas familia. Pero no importa cuán oscuro sea el pozo en el que te quieran hundir, siempre habrá una salida si te aferras a la verdad.